La producción petrolera en Venezuela acumula 18 meses consecutivos en descenso, según las fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Sin embargo, las cifras reportadas por el régimen de Nicolás Maduro a dicha organización muestran un ascenso, todo lo contrario, mientras el Ministerio de Petróleo notificó a la OPEP que la producción de crudo se elevó a 1.511.000 barriles diarios en diciembre del año 2018, la organización internacional ubicó el mercado venezolano en solo 1.148.000 barriles por día. Petróleos de Venezuela ha perdido más de la mitad de su producción petrolera en los últimos 5 años, de acuerdo a esto con ambas fuentes. Las cifras oficiales revelan que la producción cayó 1.275.000 barriles diarios entre el 2013 y el 2018, y la OPEP indica que descendió 1.241.000 barriles diarios. Esto pues al final, estos números colocan a Venezuela como el país con la mayor contracción petrolera entre los integrantes del bloque, espacio que ha sido capitalizado por Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, que aumentan su producción prácticamente a diario. De este tema no puedo hablar con otra persona. Nos acompaña a esta hora José Toro Hardy, economista, experto en temas de petróleo, además exdirector de PDVSA. Doctor, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, encantado de estar una vez más con ustedes. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cuál es la realidad al día de hoy de la gallina de los huevos de oro? Hablo de PDVSA, por supuesto, y de la producción de petróleo. Bueno, la producción petrolera de Venezuela se está viniendo a pique. De hecho, cuando el presidente Chávez toma el poder 20 años atrás, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios. Hoy en día la OPEP, basándose en fuentes secundarias, nos habla de 1.148.000 barriles por día. Solamente en los últimos 12 meses la producción de Venezuela cayó en 650.000 barriles diarios y sigue cayendo aceleradamente. De hecho, este mes cabe esperar una caída aún mayor como consecuencia de las sanciones que los Estados Unidos le acaba de aplicar a Venezuela. Ya vamos a hablar de ese tema, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, cómo afecta el comportamiento del gobierno en lo económico. Pero quería preguntarle a nivel general, ¿qué pasa si sigue cayendo la producción de petróleo? ¿Cómo se ve afectada la economía, la familia venezolana, el trabajador, el país en general? Pues mire, la actividad petrolera es el principal sector de la economía venezolana. El petróleo por sí solo aporta el 96% de todas las divisas que le ingresan al país y es un sector que ha venido siendo sometido a una rápida, a una brutal, me atrevería a calificar, destrucción debido a la falta de inversiones, debido a las políticas económicas y petroleras absurdas y debido a que no hay confianza para invertir. El resultado es que ese sector está llegando a un punto en que deja de ser viable digamos, la racionalidad económica del régimen. Ahora, de lo que produce Venezuela, ¿cuánto compra Estados Unidos? Estados Unidos está enviando cerca de 530.000 barriles por día. Ahora, eso es tanto más importante porque son prácticamente las únicas exportaciones que estamos cobrando. A China también le estamos enviando una cantidad sustancial de petróleo, al igual que a Rusia, pero esas exportaciones son solamente para pagar deudas. De ahí no le queda ni un centavo a Venezuela. En el caso de Cuba es aún peor. Estamos enviando cerca de 50.000 barriles por día a Cuba, de los cuales no percibimos nada. Simplemente ellos envían asesores en inteligencia, médicos, entrenadores deportivos, pero a nosotros no nos queda ni un centavo de esos dólares. Prácticamente los únicos dólares por los cuales estamos percibiendo ingresos en divisas es por las exportaciones a los Estados Unidos. Ellas representan por sí solo cerca del 70% de todo, entre el 65 y el 70% de todas las divisas que recibe Venezuela. Del presupuesto anual, ese ingreso petrolero, ¿cuánto representa? Mire, el tema es que el déficit fiscal en Venezuela ya es absolutamente inmanejable, pero más grave aún que el déficit fiscal, diría yo que es el déficit en el flujo de caja de PDVSA.
Para poder cubrir el déficit en el flujo de caja de PDVSA y el déficit fiscal, el Banco Central de Venezuela está emitiendo inmensas cantidades de dinero inorgánico que se incorporan a la masa monetaria y demandan bienes. Pero como no hay bienes en el país, como la escasez de alimentos ha llegado la escasez es a niveles asombrosamente delicados, igual que bienes de cualquier tipo, no los hay en Venezuela. El único efecto de esa masa de dinero sin respaldo que se incorpora en la economía es un aumento desproporcionado de la inflación. Ya hoy en día Venezuela padece la inflación más alta del mundo. Y a raíz de las sanciones que se pudieran aplicar, donde el déficit fiscal sin duda se va a ver aumentado, esa inflación podría ser todavía mucho mayor. Esto ya no es viable. Ahora, quería preguntarle porque hay muchas personas que en Venezuela tienen la duda todavía. Si no hay relación entre gobierno y gobierno, entre Venezuela y Estados Unidos, no hay relación comercial, hay sanciones, ¿qué pasa con ese petróleo que se envía a Estados Unidos? El tema es bien delicado. Maduro ha dicho que eso no importa, que si no se le envía a los Estados Unidos, se enviará a otros destinos, pero realmente eso no es así. El petróleo que Venezuela produce es muy pesado, tiene mucho azufre y muchos residuos metálicos. Hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Algunas de esas refinerías son nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, las refinerías que Citgo tiene allí, que están diseñadas como un traje a la medida para a las características de nuestros crudos. Si no lo enviamos a los Estados Unidos, va a ser muy difícil exportarlo a otros países. Y sin duda podremos hacerlo, pero nos los comprarán simplemente para mezclarlos con crudos livianos de otras procedencias y así poder alimentar la dieta de refinerías convencionales que lo puedan procesar. Pero no hay disponibles para procesar nuestros crudos con la misma nivel de ganancia que puede percibir Venezuela al exportarlo a sus refinerías en los Estados Unidos. Creo que el gobierno ha dicho que lo llevaría a Europa o a Asia. ¿El costo en cuánto caería? ¿Costo de producción? Bueno, para darle una idea, un tanquero que sale de las costas de Venezuela demora 4 días en llegar a las costas del Golfo de México en los Estados Unidos y a estacionarse, anclarse frente a alguna de nuestras refinerías allí, donde allí lo descarga y lo procesa y lo refina. Y allí se distribuye en nuestra propia red de estaciones de servicio, que eran muy numerosas. Hoy en día están muy disminuidas, pero aún siguen siendo así. Ahora, si ese mismo tanquero, en vez de ir a Estados Unidos, va a China, en China tarda 45 días en llegar a ese país y no hay ni una sola refinería en China capaz de procesar nuestros crudos pesados. De manera que la situación es bien compleja. Uno podría decir, bueno, es que los podemos enviar entonces a Alemania, los podemos enviar a Europa. En Europa, PDVSA era dueña, concretamente en Alemania, PDVSA era dueña de 4 grandes refinerías en asociación con la Beba Oil, que eran también capaces de procesar nuestros crudos. Sin embargo, esas refinerías fueron vendidas por el presidente Chávez. No hay tampoco en Europa las facilidades capaces de procesar hoy en día nuestros crudos pesados. Ahora, doctor, todo este panorama desastroso de la principal industria que produce los principales ingresos, los más importantes para el país, le he escuchado a usted a otros expertos, analistas, decir que es producto de la desinversión por parte del gobierno, en este caso del régimen de Nicolás Maduro, de la falta de mantenimiento del personal que PDVSA perdió a lo largo de estos 20 años de revolución bolivariana en Venezuela. Y quería preguntarle, porque en Venezuela hoy día en lo político se habla de transición. De hecho, hay un gobierno encargado, un gobierno interino, el que preside Juan Guaidó, que es reconocido por una buena parte de la comunidad internacional, por más de 40 países. Y quería preguntarle, un proceso de recuperación de la principal industria venezolana, hablo de PDVSA, ¿cuánto tiempo podría tardar? Mire, eso va a estar en función de cuáles sean las inversiones que seamos capaces de atraer. Recuperar la industria petrolera tomaría una inversión del orden de 25 a 30 mil millones de dólares por año y demoraría aproximadamente 7 años en recuperar el mismo nivel de producción que teníamos 20 años atrás. Se podría acelerar si somos capaces de invertir más dinero. Es evidente que el Estado venezolano ya no está en condiciones de hacer esas inversiones. Si tuviese esos recursos, tendría que dedicarlos prioritariamente a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia y en todo caso a
la tremenda crisis humanitaria que hoy en día estamos padeciendo y que ustedes en buena medida sufren las consecuencias de ella con la migración de venezolanos hacia su país. De manera que no es fácil enfrentar el problema, pero tendrá que hacerse fundamentalmente con inversión privada. Y esto representa un cambio importante en la política petrolera de Venezuela. La economía venezolana creo que se va a recuperar no tanto en función al ingreso petrolero, que es una combinación de cuánto petróleo se produce y a qué precio se vende, sino en función al efecto multiplicador de las inversiones que habrá que realizar en su proceso de recuperación. Bien, quiero agradecer, como siempre, a José Toro Hardy, economista, experto en temas de petróleo, además exdirector de PDVSA. Como siempre, es un gusto, doctor. Gracias por estar con nosotros. A su orden siempre.